Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Zanotti y en esta oportunidad los voy a estar acompañando en la demo del producto que engloba los servicios de gestión documental y el manejo de workflow de procesos de la empresa Canal Directo. Bueno, como primera instancia, una vez que está levantado el sistema, todo el sistema tiene un entorno web, se administra a través de un entorno web y la primera pantalla obviamente va a ser un ingreso por login. Este ingreso por login hay varias formas de hacerlo trabajar en el sistema. Lo podemos integrar a un Active Directory de Microsoft o a un directorio activo, lo que común se conoce con ese nombre, o hacer una gestión interna de los usuarios. Pero muchas de las empresas actualmente solicitan integración con un AD. Así que bueno, en este caso la demo está integrada con un AD. Yo me voy a loguear con mi usuario. Mi usuario tiene los permisos totales en la plataforma, con lo cual voy a acceder a todos los módulos, ¿sí? Bueno, una vez que ingresamos, nos deja en el home, ¿sí? En este caso vamos a hacer la demo ambientada en una implementación en un entorno educativo, con lo cual van a haber conceptos vinculados a un entorno educativo, como puede ser actos, docentes y expedientes. Pero también este mismo sistema o este servicio de gestión documental y de manejo de workflow de procesos puede ser implementado en cualquier tipo de industria, ya sea, por ejemplo, una empresa de procesos que fabrica algo. En ese caso, el contenedor de expedientes se llamará generación pieza o algún proceso que requieran, ahora lo vamos a ver. El docente va a llamarse, la entidad docente se va a llamar operario y así sucesivamente. Lo mismo si nos vamos a un contexto de aplicación, por ejemplo, de un entorno de salud, ¿sí? Donde la entidad, una de las entidades asociadas al contenedor podría llegar a ser el paciente y el contenedor o el contenedor que va a circular por el workflow podría llamarse cirugía o algún procedimiento interno que tenga el establecimiento de salud, ¿sí? Una vez que nos logueamos, el sistema nos deja en el home. El sistema es full responsive, o sea, si yo lo achico o lo agrando, se adapta, ¿sí? Esto es para una vista también desde un dispositivo mobile hasta cierto punto, ¿sí? Bueno, arriba tenemos el menú que ya es muy común en este tipo de aplicaciones. Salir o desloguearnos de la cuenta. Acá nos informa con qué usuario estamos logueados. Y en el toolbar del costado tenemos las principales secciones, ¿sí? A donde vamos a tener, como en este caso mi usuario tiene accesos totales en la plataforma, acá me están listando todos los módulos que están disponibles, ¿sí? Creo que son todos, ahora los vamos a controlar. Por un lado tiene tres grandes secciones la plataforma. Los módulos propiamente dichos, que después lo vamos a charlar, que es la parte operativa o de servicios que ofrece esta plataforma. Y después tiene toda la capa de administración que generalmente está asociada o se le concede permisos a usuarios de administración como pueden ser personal del área de sistemas o cualquier otro tipo de persona que se la designe para administrar distintos parámetros del sistema. Y por último tenemos la sección de reportes donde vamos a tener un dashboard para que nos va a graficar distintas métricas, ¿sí? Vamos a ir charlando sobre cada una de las secciones. En el caso de administración vamos a tener por un lado una entidad principal que es, como les dije, administración de los usuarios, son los usuarios que pueden acceder al sistema. Esta plataforma no tiene un control de usuarios simultáneos, ¿sí? Con lo cual pueden estar logueado la totalidad de los usuarios creados al mismo tiempo en la plataforma, ¿sí? Cuando accedemos al módulo de usuarios, nos ofrece el listado de usuarios, donde podemos ver todos los usuarios que están creados, ¿sí? Y ver datos, los principales datos, el ID, el username, nombre, el rol. Ahora voy a explicar qué son los roles, que son agrupadores de permisos básicamente, y el área al cual pertenecen si es que se le definió alguno, ¿sí? Y a los costados tenemos el botón de editar y modificar. Cada una de estas acciones, cabe aclarar, tanto la visualización como la edición o la eliminación
están manejadas por permisos, tanto para esta entidad de usuarios como para cualquier otra acción que ustedes van a ver en el sistema. O sea, la plataforma ofrece la posibilidad de a un usuario darles permiso para visualizar, editar o eliminar un área, visualizar, editar o eliminar un expediente, un docente y así. Y obviamente hay permisos más granulados o más particulares de acuerdo al entorno de aplicación que se esté o a la implementación, ¿sí? Pero esto para que sepan que el sistema lo solventa, cada una de estas acciones está controlada por un permiso que se le asigna a un usuario. Bueno, vamos a ir a mi usuario, acá está listado. Mi usuario tiene el rol de administrador full y pertenece a esta área, ¿sí? Que es del entorno de aplicación de educación donde yo estoy mostrando, ¿sí? Si pongo la visualización puedo ver los datos generales del usuario, si tengo roles asignados, ¿sí? Si tengo permisos específicos dados, en este caso no, y también este sistema de gestión documental y de manejo de workflow está integrado o está habilitado para el manejo de firma digital, ¿sí? No solo firma electrónica, sino firma digital a través de token. Con lo cual acá, en este campo, podríamos nosotros visualizar la clave pública, ¿sí? Si es que el administrador del sistema la seteó para este usuario. Esto es lo que permite, después vamos a ver más adelante, que se pueda hacer un chequeo o que el sistema pueda chequear si el firmado de un documento está bien o está mal o fue alterado o demás, ¿sí? Bueno, esta es la visualización básicamente. Si nosotros volvemos al listado, como cualquier ABM de usuario, tengo la posibilidad de modificar este usuario, ¿sí? Para lo cual, en este caso, como la plataforma está integrada con Active Directory, directamente no me permite crear un nombre de usuario cualquiera, sino que trae los usuarios que están registrados en el AD. Una vez que se crea en el AD, yo lo selecciono acá, pongo apellido, nombre, mail, defino la clave pública, el área a la cual pertenece, ¿sí? Algunos datos, estos son datos específicos del entorno de implementación del Ministerio en este caso fue una implementación para un Ministerio de Educación, con lo cual requería que también el usuario se le setee estos parámetros. Y después tenemos las secciones de asignación de rol y de permisos. ¿Qué es básicamente un rol? Un rol es un agrupador de permisos, o sea, ¿qué es lo que me permite a mí? Ahora después vamos a ver que acá abajo en la administración también hay una VM de roles, pero lo que me permitiría a mí es crear un rol con un nombre específico y a ese rol asignarle de n cantidad de permisos. ¿Qué es lo que facilita esto? En la administración de los usuarios es que si yo voy a tener muchos usuarios con perfil de firmante de documentos o gestor de expedientes, en vez de estar tildándole a cada uno los 3 o 4 permisos que tendrían que llevar ese rol, directamente yo creo un rol, el rol le digo que tiene estos 4 permisos y una vez que estoy en el ABM de usuarios, en vez de tildarle los permisos particulares a este usuario, directamente le tildo este rol y el sistema automáticamente le va a asignar el grupo de permisos que estén definidos para este rol en el ABM, ¿sí? Básicamente eso es el manejo de roles, ¿sí? Así todo, si bien yo puedo asignar uno o más roles a un usuario, también puedo sobreescribir permisos. O sea, yo le podría... Todo esto se maneja de forma sumatoria, o sea, como una pila. O sea, si yo asigno el rol gestor de actos que ya tiene estos, supongamos que tenga estos 3 permisos, yo también, en este caso no hace falta, porque si yo hago un clic acá, ya automáticamente el sistema ya sabe, le va a asignar esos 3 porque este rol ya los tiene definido. Yo así también podría sumarle algunos permisos específicos porque este usuario así lo requiere. Bueno, en ese sentido la plataforma es bastante versátil, así que me permite o asignar permisos a un usuario a través de un contenedor de permisos que se llama rol o a través de los permisos específicos, ¿sí? Después está la firma digital y demás. Bueno, se le da clic en guardar y listo. Eso sería el ABM básicamente de usuario, ¿sí? En el caso de que el sistema no esté integrado con una AD, con un LDAP, Active Directory o distintas implementaciones de directorio activo, se podría crear un nombre de usuario y obviamente chequearía la
unicidad y demás, ¿sí? Bueno, esto es el ABM de usuario. Un poco ya comenté lo que sería el ABM de roles, como lo pueden ver acá. Esto permite una agrupación de permisos, ¿sí? Para una administración o una asignación más dinámica de los permisos o más controlada. Por ejemplo, el administrador de actos tiene todo este grupo de permisos. Yo obviamente los puedo ver y puedo ver qué usuarios actualmente poseen este rol, ¿sí? Aplicado, ¿sí? Y también obviamente puedo ir a este rol y destilar o tildar distintos permisos que lo compongan, ¿sí? Automáticamente cuando yo hago eso, a todos los usuarios que lo tengan impactado o que tengan seteado este rol, se van a ver afectados, ¿sí? Bueno, esto es básicamente la definición o el ABM de roles, ¿sí? Acá tenemos el ABM para dar de alta uno nuevo, ¿sí? Eso en cuanto a las secciones de administración de usuarios y roles. Después, por último, tenemos la sección de áreas, ¿sí? En este caso, yo en este usuario no le habilité la creación, pero está la definición de las áreas. ¿Qué son las áreas? Las áreas son todas las áreas, justamente, valga la redundancia, que conforman el workflow que yo voy a implementar, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de, como en este caso, un entorno del sector de educación, acá están explayadas todas las áreas, ¿sí? De todos los workflows que yo voy a tener implementados en el sistema, ¿sí? Acá están todas las áreas, bueno, tiene una designación si es externa o no es externa, ¿sí? Obviamente yo la podría anular y demás, que acá no tengo asignado el permiso. Y como último tengo una sección de auditoría donde puedo ver con distintos filtros. El sistema tiene una capa muy fuerte de auditoría donde registra cualquier tipo de actividad que sucede en el sistema, sea desde a la administración, modificación de un permiso en usuario, creación de un rol, creación de áreas, hasta las actividades propiamente dichas contra los workflows, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Con lo cual acá podría buscar una auditoría y establecer a ver quién modificó determinado, en este caso expediente, usuario y demás, ¿sí? Bueno, eso con respecto al área de administración. Obviamente estos 4 menús yo los tengo habilitados porque mi usuario tiene un rol de administrador full, pero también podría yo otorgarle a un solo usuario el permiso de ABM de usuarios y a otro el de roles y así sucesivamente. O sea, esto es customizable. En este caso me están apareciendo a mí las 4 secciones porque yo las tengo habilitadas, pero podría aparecerme solamente el ABM de área, ¿sí? Bueno, otro de las secciones que tiene esta plataforma antes de pasar al módulo principal o donde están definidos los workflows es el de reporte, ¿sí? Acá vamos a ver un dashboard. En este caso, este dashboard se implementa de acuerdo a las métricas que son relevantes para el cliente, ¿sí? Cuando se está en el proceso de implementación de esta solución, Canal Directo lo que hace en base al relevamiento es definir con el cliente cuáles son las métricas importantes que quiere ver y se explayan en este workflow, en este dashboard. O sea, eso es parte del proceso de implementación de la solución, ¿sí? En este caso, a este entorno de educación le interesaba ver estos tipos de métricas, ¿sí? Así que bueno, este dashboard es completamente customizable y es parte de la implementación, no por el usuario, sino por Canal Directo, ¿sí? Bueno, hasta ahí pudimos ver toda la sección de administración y de reportes. Bueno, el paso siguiente es introducirnos en la parte core de la solución que tiene que ver con los módulos, ¿sí? En los módulos vamos a tener los ABM de las principales entidades que conforman los workflows, ¿sí? Y los contenedores. Para que nosotros entendamos, voy a explicar un par de conceptos. Esta solución de gestión documental y de manejo de workflows de procesos trabaja de la siguiente manera. Una vez que se hace el proceso de implementación, Canal Directo releva los workflows que van a ser implementados en el sistema, se hace el proceso de implementación, ¿sí? Y lo que genera eso es lo siguiente. En este caso, viendo esta implementación que es del contexto de aplicación del Ministerio
de un ministerio de educación, ¿sí? Podemos ver que ellos tenían workflows, se les definieron determinados workflows para la designación de cargos, la licencia o la baja, ¿sí? Por ejemplo, entonces lo que va a mostrar el sistema es en la sección de nuevo todos los workflows que están implementados, ¿sí? Esta implementación por ahora es parte del proceso de implementación que realiza Canal Directo, ¿sí? No puede ser administrada por el usuario final, ¿sí? Después voy a comentar el porqué de esta decisión. Bueno, acá, por ejemplo, están implementados tres tipos de workflow distintos. En realidad son tres, pero si nosotros nos vamos a designación, hay 5 tipos de workflow de designación. Con lo cual, si contaríamos la cantidad de workflow que están implementados, serían 5 más el de baja y el de licencia, que también es único, ¿sí? Con lo cual serían 7 workflows los que están implementados, ¿sí? La única diferencia es que en el caso de designación hay 5 workflows distintos. Yo acá solamente habilité uno porque es una demo, ¿sí? Con lo cual, para iniciar un contenedor dentro de alguno de estos workflows, lo único que tenemos que hacer es ir a nuevo y darle comenzar, y ahí se va a crear el contenedor. ¿Por qué hablo de contenedor? Porque el sistema funciona de la siguiente manera. La gestión documental la hace creando un contenedor, que en este caso se va a llamar expediente, que va a viajar por todo el workflow de designación, por ejemplo, del nivel inicial, primario, en este caso, ¿sí? No es que yo adjunto a la plataforma un documento y ese documento lo hago circular por un workflow específico, sino lo que creo yo es un contenedor, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, se llama expediente, que se le van a ir incorporando n cantidad de documentos adentro, y ese contenedor va a ser el que va a ir circulando por el workflow que se definió en la plataforma. ¿Se entiende? O sea, no es que cada documento específico que yo adjunte acá va a ir cumpliendo separadamente un workflow, sino lo que yo creo es un contenedor, que en este caso se llama expediente. Por ejemplo, para situarnos en el contexto de aplicación, en este caso, una vez que se otorga un cargo a un docente, se crea un expediente del tipo designación nivel inicial, ¿sí? Y a ese expediente empieza a cumplir un circuito de workflow y se le van adjuntando determinada cantidad de documentación. En cada una de las áreas por las cuales pasan, algunos ponen distintos tipos de foja. Uno pondrá la constancia del DNI, la constancia del CBU, la copia del DNI, pasa al otro sector y va agregando determinada cantidad de información. De la misma manera que yo estoy explicando estos, es para cualquier otro contexto de aplicación. Por ejemplo, si nos vamos al contexto de lo que tiene que ver con salud, esto sería, en vez de expediente, sería una cirugía, estaría compuesta por un paciente en vez de un docente, y acá habría un workflow que se llamaría nueva cirugía, y ahí, una vez que se le va a comenzar, se crearía un contenedor de cirugía y ahí se iría incorporando a lo largo de todo el pasaje por ese workflow distintos documentos que se los puede ir aprobando, desaprobando y haciendo cumplir todas las partes lógicas del workflow, ¿sí? Eso es un concepto importante de este sistema, que lo que se crean es un, por llamarlo así, un contenedor. Yo le digo contenedor porque es un contenedor donde adentro le vamos a ir poniendo documentos, y todo ese contenedor conjunto va a ir circulando un workflow. Obviamente podríamos crear un contenedor y agregarle solamente un documento y hacerlo circular por el workflow si el proceso de nuestra empresa está definido así. Pero esto va un poco más allá y permite que un contenedor tenga n cantidad de documentos y cumpla ese workflow, ¿sí? Eso es algo importante. Con lo cual acá tenemos básicamente la sección de alta de eso. Otra vez, depende si nosotros podríamos darle a este usuario específico que solamente tenga habilitada el alta de los workflows o el alta específica de un determinado workflow, y no vería el listado, no vería la bandeja, no vería el docente, acto, nada, y solamente vería nuevo módulo, expedientes, nuevo, designación. ¿Se entiende? O sea, los permisos de la plataforma son completamente customizables, ¿sí? Bueno, esto es en el caso de nuevo. Ahora después vamos a implementar un circuito.
o un contenedor del tipo expediente y lo vamos a hacer seguir el camino del workflow. Por el otro lado, parados en el contenedor, que en este caso se llama expediente, nosotros vamos a tener el alta y vamos a tener un listado. Un listado es la bandeja, el acceso a la bandeja de todos los contenedores del tipo expediente que se crearon hasta el momento. Acá es a donde los usuarios van a venir, de acuerdo a quien lo tenga habilitado, y van a poder buscar expedientes históricos o contenedores históricos o cirugías históricas o fabricación de piezas históricas, y le va a decir de qué tipo es de acuerdo a los workflows que tengan habilitado. Por ejemplo, este expediente es para esta docente con este número de identificación de este tipo de workflow. La fecha de creación fue esta, está hace 12 días en el sistema, actualmente está en esta unidad y está en estado resuelto y lo tiene asignado tal usuario. Y acá van a aparecer todas las acciones que se pueden realizar sobre este expediente. De acuerdo, o sea, ¿por qué yo tengo habilitado todos estos iconos, estas acciones? Porque mi usuario tiene permiso para hacer todas las acciones transversales a cualquier parte del workflow, ¿sí? Porque tengo los permisos de administrador general, ¿sí? Pero yo tranquilamente podría darle acceso a esta bandeja solamente a un usuario para consulta y solamente vería el icono de view o de ver, ¿sí? Que en este caso, si yo le hago un clic, vería todos los datos del contenedor, ¿sí? Vería toda la documentación que tiene adjunta el contenedor, vería los movimientos que se realizaron a través del workflow de ese contenedor, en qué estado está, cuánto tiempo estuvo y demás, ¿sí? Esto después lo vamos a ver en detalle más. Pero básicamente el listado o la bandeja de contenedores cumple esa función. Es la de buscar cualquier tipo de contenedor que se haya creado de cualquier tipo de workflow, mirarlo o, si tengo los permisos necesarios, hacer alguna acción, porque puede hacer que yo tenga, como en este caso, un permiso de superusuario y tengo que hacer correcciones porque, por ejemplo, este contenedor está actualmente en la unidad de gestión descentralizada, pero llegó a esa área y le faltan N cantidad de documentos y me solicitan que lo mueva o lo mueva a el primer lugar del workflow o a X posición del workflow. Bueno, también eso lo permite el sistema tiene diferenciado los permisos de mover expediente, es mover al siguiente paso del workflow, es el permiso más normal de mover, pero también yo le puedo asignar los permisos a un usuario para que sea un corrector, vendría a ser de un workflow. ¿Qué quiere decir esto? Que si actualmente este expediente o este contenedor está en la unidad de gestión descentralizada, lo pueda mover a cualquier parte del workflow, ¿sí? A cualquier área sin importar el camino de workflow. Esto es en algunas empresas lo pueden habilitar y obviamente en otras no lo van a habilitar por un tema de política interna, pero el sistema lo permite tener un usuario que tenga ese poder, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a la bandeja y después al listado. Y después tenemos una bandeja de entrada. Esta bandeja de entrada solamente forma parte del contenedor, que en este caso, en este contexto de aplicación, se llama expediente, ¿sí? Las otras secciones, como ustedes ven, no tienen una bandeja de entrada. ¿Por qué es esto? Tampoco tiene un listado, sí. Porque en realidad la entidad que aparece acá arriba, la primera, es el contenedor. O sea, como yo les dije, en este caso se llama un expediente. O uno puede tener expedientes del tipo baja, 5 distintos expedientes del tipo de designación y uno de licencia. Son los tipos de workflow. Esto, en otro contexto de aplicación, sería como la entidad core, el contenedor que puede ser de distintos tipos de workflow, ¿sí? Podría ser, no sé, se le podría llamar proyecto, por ejemplo, si yo quisiera utilizar esto para gestionar proyectos, ¿sí? Esto se llamaría proyecto y podrían ser los proyectos de distintos tipos, ¿sí? De acuerdo a los workflows que yo tenga implementados, proyectos de compra, proyectos de venta, proyectos de sistemas, XXX. Esto se llamaría proyectos y esa es la entidad core, ¿sí? Después yo voy a tener entidades auxiliares que van a formar parte de ese contenedor de proyecto. Por ejemplo, si nosotros estamos
en una empresa que lo quiere utilizar para gestionar proyectos, podría ser que una entidad principal sea área o, no sé, impulsor del usuario impulsor del proyecto o X, ¿sí? Pero bueno, para que se entienda por qué acá estaba esta bandeja de entrada. ¿Y qué es la bandeja de entrada? La bandeja de entrada nos va a mostrar dos secciones, expedientes pendientes y expedientes tomados, ¿sí? ¿Qué es esto? O sea, mi usuario de Sanofi pertenece, como habíamos visto, a ver si lo podemos poner en otra solapa para que se entienda bien. Vamos a ir acá al listado de usuarios, vamos a ir a mi usuario y recuerden que mi usuario es parte del área unidad de gestión descentralizada. Si yo vuelvo acá, ¿cómo trabaja esta bandeja de entrada? Cada usuario que está cargado en el sistema, si yo lo definí así, va a pertenecer a un área, ¿sí? Específica, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a mostrar acá? Cuando ese usuario se loguee, le va a mostrar los expedientes que están pendientes por tomarse, ¿sí? O en realidad pendientes no por tomarse, sino pendientes por resolver en su área. Y cuáles son los que ya están, o sea, los que están pendientes y cuáles son los que ya están tomados por algún miembro del área. Por ejemplo, si yo pertenezco a, vamos a poner un ejemplo, al área de administración y son 10 personas las que trabajan en administración, cada una de ellas va a tener un usuario del sistema y posiblemente algunas tengan perfil de encargado, otras de operador, otras de consultor, XXX. Bueno, de acuerdo a lo que posea, a los permisos que posea cada usuario, los 10 usuarios pertenecen al área de administración. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar? Los 10 van a tener esta bandeja y lo que va a pasar es que a medida que vayan cayendo contenedores o expedientes, en este caso en el área de administración, o sea, caigan en el siguiente paso de acuerdo a lo que esté definido en el workflow de administración, lo van a ver acá, ¿sí? Es como una bandeja de entrada. Entonces, de acuerdo a si yo le asigné permisos a este usuario para que pueda resolver contenedores, básicamente, ese usuario lo va a poder tomar al expediente, lo toma, ahí deja de estar en estado pendiente, pasa a estar en proceso, hace el paso del workflow que tenga que realizar, puede ser un paso netamente de control, a ver si están los datos bien, y lo marca como resuelto, y después puede tener el permiso de trasladarlo al siguiente paso del workflow o simplemente dejarlo en resuelto y viene y lo agarra otro usuario del mismo área que sí tiene el permiso de trasladar expedientes o moverlos al siguiente paso del workflow y los mueve. ¿Se entiende? O sea, esta bandeja de entrada la poseen todos los usuarios del sistema. ¿Y qué es lo que va a mostrar? De acuerdo al área al cual yo pertenezca, me va a mostrar los expedientes o los contenedores que han caído en mi área y me va a mostrar también quién los tiene tomado. Y estas acciones que aparecen acá son las acciones que yo puedo realizar contra ese contenedor. Por ejemplo, obviamente visualizarlo, que ya lo vimos, puedo ver la información que tiene, podría firmar un documento digitalmente o electrónicamente de acuerdo a si yo tengo permisos para firmar, podría generar un PDF, ver las áreas, hacer algún tipo de control, ¿sí? Ver el docente al cual está aplicado o el operario o lo que se quiera llamar esta entidad, ver el cargo, que es otra de las entidades que conforma este contenedor, ver la cantidad de días, estos son estadísticas, ver hace cuánto tiempo está en el área y hace cuánto tiempo lo tiene asignado el usuario. Y cuando me refiero a usuario, hablo sobre este usuario. Eso es básicamente la bandeja de entrada, ¿sí? Me va a mostrar los expedientes tomados y pendientes. Y me va a mostrar la cantidad de acciones de acuerdo a los permisos que yo tenga establecido por usuario, ¿sí? Entonces, en líneas generales, esta solución se maneja de la siguiente manera. Se crea un contenedor. El contenedor es de un tipo de workflow específico y ese contenedor va a ir circulando por ese workflow y a medida que vaya circulando yo puedo, cada área por la cual vaya pasando, como mínimo voy a tener 3 estadios, o sea, pendiente, una vez que un operario o un usuario de esa área lo toma, va a pasar en proceso
y después se va a marcar como resuelto, ¿sí? Esos son los tres estadios mínimos que tiene un contenedor cuando pasa por un paso del workflow, ¿sí? Obviamente el usuario, por ejemplo, en este caso, si vamos al mismo ejemplo, yo pertenezco a administración, puedo agregar la información acá, puedo moverlo directamente porque ya miré que está todo bien, entonces como tengo permiso también de moverlo, lo muevo al siguiente paso del workflow con algún comentario, o si no tengo permiso lo dejo, o por ejemplo, si yo no lo puedo resolver porque me surgió algo o no tengo la capacidad para resolverlo y necesito que lo tome otra persona de misma área, lo puedo liberar al expediente, ¿sí? Que básicamente es, acá me informa que lo que va a pasar es que lo voy a liberar para que esté disponible para que lo tome otro usuario obviamente del mismo área de administración, porque todavía, suponiendo que esto esté en el sector de administración, estaría en administración. ¿Se entiende? O sea, de esa manera es el modo de trabajo de esta solución. O sea, se crean contenedores, esos contenedores van cumpliendo un workflow y en cada paso del workflow, que vendría a ser cada área, todos los usuarios de esa área tienen esta bandeja, acceso a su bandeja personal, donde ven los expedientes pendientes que llegaron y los tomados. Lo toman, ahí pasa a pendiente, lo procesan y van haciendo determinadas acciones. Para eso sirve la bandeja. Eso en cuanto a la entidad core o el contenedor vendría a ser, ¿sí? Que como les hablé antes. Y después tenemos visualización de entidades secundarias que forman parte del contenedor. En este caso, en este contexto de aplicación, estamos hablando de la entidad docentes que forma parte de un expediente o de un acto que también forma parte de un expediente. O podríamos estar hablando, no sé, de un usuario impulsor del proyecto, en este momento no se me viene, no sé, si nos vamos al contexto de salud, podríamos haber estado hablando de doctores o de cirujanos o de pacientes, ¿sí? Y el contenedor sería la cirugía propiamente dicha, que va a ser la que va a unir al paciente, al doctor y a la sala de operaciones, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo está modelado la solución para que sea lo más versátil posible y que el contexto de aplicación ya no es un problema para esta solución porque se puede aplicar en cualquier esquema. Una cosa importante que no mencioné, como dije, los workflows en este momento son parte del proceso de implementación de Canal Directo, del trabajo que hace Canal Directo. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado en base a nuestra experiencia que los workflows, la gran mayoría de las empresas son workflows muy distintos, algunos más complejos, algunos menos complejos, y realizar un ABM para que directamente se cree el workflow dinámicamente muchas veces no satisface la solución y siempre termina de faltar algo, con lo cual la generación de estos workflows en esta plataforma es parte del proceso de implementación que hace Canal Directo, ¿sí? Eso es bastante ágil, sobre todo si los workflows son sencillos. También una vez que se define el workflow de acuerdo al workflow que tiene definido el cliente, esta plataforma permite la interconexión a través de API con distintas plataformas, sea SharePoint o distintos software legados, porque así el workflow lo requiere. Por ejemplo, si nos basamos en este ejemplo, por ejemplo, el workflow de designación, una vez que yo le doy el alta, por ejemplo, el primer paso del workflow es seleccionar el cargo, el docente al cual va a estar aplicado el contenedor, ¿sí? El cargo, la situación de revista, el motivo, y se solicita de juntar estos 10 archivos básicamente. ¿Por qué son estos 10 archivos inicialmente? Y porque el workflow los requiere. Podría ser el caso, por ejemplo, si nosotros vamos a otro workflow, el de licencia, donde no se requiere ningún tipo de adjuntar ningún tipo de archivo inicial. Solamente se solicita la selección del docente, el tipo de licencia, motivo, y se le da comienzo a un nuevo contenedor del tipo workflow licencia. ¿Se entiende? O sea,
Así figura este concepto. Bueno, ahí explicamos básicamente todas las secciones. Ahora lo único que voy a hacer es crear un tipo de contenedor. En realidad, vamos a ver uno de los que ya está creado. Una vez que yo lo creo, el sistema automáticamente pasa ese contenedor al primer paso del workflow. En este caso, yo hace unos días creé un tipo de contenedor del workflow designación de cargos y lo dejó en la primera sección, que es unidad de gestión descentralizada, ¿sí? Entonces, yo a través del listado puedo acceder a todos los contenedores que estén cargados en el sistema de distintos tipos de workflow. Como ven acá, este es del tipo workflow de designación de cargo, pero este es del tipo baja por renuncia o jubilación, XX. Bueno, con esta bandeja yo puedo acceder a todo, obviamente, porque tengo la visualización de esta bandeja. Ahora, si yo no tuviese la visualización de esta bandeja y sería un operador o una persona del área de administración rasa, ¿sí? Solamente voy a tener acceso a la bandeja donde voy a ver los expedientes que van cayendo en mi área y los voy a tomar para irlos procesando y poder pasarlos al siguiente paso del workflow. En este caso, como ustedes ven, acá está el expediente que yo cargué. Como yo soy parte de esta área o de este primer paso de workflow, porque el usuario de Sanotti pertenece a la unidad de gestión descentralizada, lo está poniendo como expediente pendiente. Yo ya lo tomé y lo marqué como resuelto, ¿sí? Lo voy a mover al siguiente paso para que ustedes vean. El siguiente paso es interinato y suplencia. Le podría dejar algún tipo de comentario, ¿sí? Por ejemplo, Rivero necesita esto urgente, X, cualquier tipo de comentario que sirva para el siguiente área o que le tenga que hacer, ¿sí? Le voy a dar clic en aceptar y automáticamente el sistema me dice que ha sido actualizado automáticamente y ya lo sacó de la bandeja de expedientes pendientes. Fíjense que ya no hay más nada. Ahora, ¿dónde está ese contenedor? Y está en el siguiente área del paso de ese workflow, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos? Si yo accedo al listado, yo voy a ver dónde está. Fíjense que actualmente ese contenedor del tipo workflow designación de cargos está en el área interinatos y suplencia, en estado pendiente, porque no lo tomó nadie. Así que, ¿qué es lo que tendría que hacer yo ahora? Me tendría que loguear con un usuario que pertenece a esta área y ahí lo vería en la bandeja. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a... yo ya tengo guardado un usuario que pertenece a esa área, que es este que está acá. Y vamos a ver que, por ejemplo, este usuario, fíjense que tiene mucho menos permisos. Solamente puede ver las áreas, puede ver el dashboard. Vendría a ser como un encargado, si quieren decirlo así, porque está pudiendo ver métricas. Puede ver las áreas que están cargadas en el sistema, pero no las puede visualizar, no las puede editar ni nada. Y sí puede ver la entidad docente, por ejemplo, los puede listar, puede modificar, ¿sí? Puede ver la entidad propiamente dicha que forma parte del contenedor, ¿sí? La puede editar y demás temas, ¿sí? O también puede eliminarla, ¿sí? O puede dar de alta un nuevo docente. En este caso, este docente, depende del contexto de aplicación donde estemos, podría ser empleado, podría ser médico, podría ser paciente, X, ¿sí? En este caso es un docente, ¿sí? Y se le piden los datos generales y también se podría llegar a pedir algún dato específico. En este caso son datos de alta de cualquier tipo de contenedor del tipo en realidad contenedor del tipo de un tipo de dato asociado a una persona. Ahora no me sale el concepto que quiero comentar, ¿sí? Un tipo de entidad asociado a una persona. Por eso me está pidiendo apellido, nombre, DNI, domicilio legal, real y demás temas, ¿sí? Bueno, vamos a lo que nos importa. Este usuario es miembro del siguiente, forma parte del área del siguiente paso de workflow de nuestro contenedor, con lo cual, si yo voy a la bandeja de entrada, fíjense que en este caso hay 3 expedientes, ¿sí? Está el que yo pasé recién, ¿sí? Y también 2 más que nadie los tomó. Bueno, con lo cual yo, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? Yo lo que tendría que hacer como usuario, operador, es tomar este expediente, automáticamente el sistema me lo asigna a mí y lo pone en proceso. Ahora,
también podría tomar a la vez más de un expediente si mi proceso está, o si el workflow o mi trabajo es procesar muchos expedientes al mismo tiempo, o puedo tomar de a uno. Y acá abajo, ¿qué es lo que yo vería? Y vería los demás expedientes que están tomados por los otros usuarios de mi área. En este caso, si otro usuario se loguea que pertenezca a esta misma área donde estoy yo, él vería que yo tengo este expediente, lo tengo en proceso, lo tengo yo tomado, y ¿a dónde lo vería? Lo vería acá abajo, no lo vería arriba, porque ese expediente está tomado, ¿sí? Yo acá arriba estoy viendo los que yo tengo a cargo, más los que todavía no tomó ninguna persona de mi área, ¿sí? Acá puedo ver hace cuántos días está. Y fíjense que cuando yo lo tomo, automáticamente el sistema ya me deja marcarlo como resuelto. Acuérdense que los 3 pasos básicos en una etapa de un workflow es pendiente, en proceso y resuelto, con lo cual yo podría hacer, por capaz que mi tarea es hacer una inspección visual del expediente, chequear documentación, firmarla y no hacer más nada, con lo cual directamente una vez que hago eso lo puedo marcar como resuelto, ¿sí? Pero también tengo la posibilidad de añadir archivos, ¿sí? Subir nueva información a este contenedor. Puedo subir páginas, en este caso del propio contenedor, o puedo subir otros archivos que no forman parte del contenedor o del contenedor principal, en este caso expediente, pero yo quiero que estén adjuntos. Por ejemplo, podría llegar a ser una política, no sé, que haya una política de la empresa dentro de la cual esté marcada este expediente que se creó, ¿sí? Por ejemplo, esta designación de cargo, yo quiero adjuntarle la política vigente al día de la fecha, que no forma parte del contenedor en sí, pero quiero que esté ahí adentro para que yo la pueda ver cuando yo mire este expediente, ¿sí? Y a su vez, una vez que yo subo estas páginas, por ejemplo, vamos a hacer una selección rápida. Yo en este caso voy a subir esta imagen que es basura, pero no importa, la podría limpiar. Puedo subir más de una al mismo tiempo. Vamos a seleccionar 3, por ejemplo, para que quede bien. Ahí me muestra las 3 imágenes. Y yo, si tuviese un token, como este sistema está preparado para firma digital, lo podría firmar automáticamente. O sea, o puedo subir y firmar. En este caso, fíjense que el botón de firmar y subir está grisado porque yo no tengo un token conectado de firma digital actualmente, ¿sí? Con lo cual, en este caso, solamente voy a subir esto. Y fíjense que automáticamente me dijo que se agregaron los archivos automáticamente. Y si yo ahora voy a ver este expediente, lo que pasó es que ahora tiene 15 páginas, tenía 12. Y si voy a lo último, están las 3 imágenes, ¿sí?, que yo agregué, ¿sí? Las puedo ver, las podría llegar a firmar, ¿sí? En este caso no me carga ningún contenedor. O las podría, yo no tengo permisos de anular, pero también lo podría llegar a anular. Y acá fíjense que me dice en el área que está actualmente este contenedor, qué usuario lo tiene y en qué estado está, ¿sí? Ahora, una vez que yo hice esto, ¿qué es lo que me queda? Y básicamente le terminé de agregar la información que quiera o terminé de hacer el proceso que yo quiera. Este paso del workflow también podría ser más complejo. Capaz que acá podría aparecer otro icono donde para marcarlo como resuelto, a mí me pediría que ingrese determinada cantidad de información. Por ejemplo, hace falta ingresar un CBV. Todo eso se realiza en la implementación que hace Canal Directo. En el proceso de implementación, en cada paso se define si es un paso de workflow básico con esos 3 estados o es un poco más complejo y hay que se agregan checkbox y demás verificaciones, cuadros de texto donde meter información y demás, ¿sí? Una vez que yo lo marqué como resuelto, el mismo caso que vimos, se mueve el expediente y automáticamente acá ya me ofrece todas las áreas a las cuales se puede mover como siguiente paso. Fíjense que este workflow es bastante complejo y desde acá donde está, desde esta área, yo la podría mover a cualquier otro tipo de área que lo requiera, de acuerdo a cómo se procese este workflow. Yo lo voy a mover a mesa de entrada, básicamente, ¿sí? Bueno, lo muevo y automáticamente vean que me desapareció y me quedan los 2 pendientes, ¿sí? Y en ese mismo momento a todos los otros también les desaparece, a todos los miembros de mi área. Bueno, esto es básicamente la dinámica de trabajo de esta plataforma de gestión documental y de manejo de workflow de procesos, ¿sí? No quiero extender mucho más la demo porque ya vimos un paneo
bastante amplio sobre todas las secciones, pero es una idea para que vean qué es lo que se puede llegar a hacer con esta plataforma y lo versátil que es, ¿sí? Donde se pueden tener, vamos a volver a mi usuario, que es el que tiene todos los permisos, donde se puede tener implementados n cantidad de workflow, cada uno con su tipo de camino específico y en cada paso distinto tipo de chequeos, desde los más simples, que es visualización y marcarlo como resuelto. En cada uno de los pasos se puede agregar información y se puede también cancelar información que ya hayan agregado, se le puede firmar la documentación electrónica o digitalmente y después, como les comenté, también de acuerdo a los permisos que tenga el usuario puede acceder a la bandeja general y tener este permiso como de superusuario para mover este expediente. Si bien ahora, fíjense que este está en la mesa de entradas, que lo acabamos de mover, yo lo podría mover otra vez, por ejemplo, a la primera área de este proceso, que si mal no recuerdo era unidad de gestión descentralizada. Por ejemplo, toco aceptar y automáticamente lo forcé a la primera área, porque tengo ese permiso de superpoder para hacer algún tipo de corrección, ¿sí? También lo podría tomar en este caso porque yo justo soy usuario de esta área, pero también si bien, por ejemplo, yo acá vean que yo también podría tomar este expediente, ¿sí? Si bien yo no soy parte del usuario de esta área, o sea, mi usuario no es parte pero tengo un permiso de super usuario, con lo cual también yo lo podría tomar porque lo quiero tener tomado por algún tema. Bueno, la plataforma ofrece muchas de estas configuraciones que tienen que ver con el contexto de aplicación, ¿sí? Pero bueno, la idea de esto es que ustedes vean la capacidad que tiene esta solución para hacer la gestión documental de un contenedor en un workflow y con X soluciones, con integración de firma digital, ¿sí? Y con la posibilidad de generar este contenedor que va a cursar un determinado workflow y que en cada uno de esos pasos del workflow se le pueden incluir X cantidad de información y hacer determinados chequeos. Y después con la búsqueda, ¿no? El histórico, donde yo me puedo parar acá y buscar un contenedor que haya sido creado hace 2 años y ver por qué áreas pasó, qué proceso lo hicieron, qué documentación tiene. Por ejemplo, yo podría ir a ver esto y ver toda la documentación que tuvo, qué es lo que pasó y demás, ¿sí? Y también obviamente la parte de métricas de acuerdo a lo que requiere el cliente. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y cualquier tipo de duda sepan que lo pueden manejar con el área comercial de Canal Directo. Hasta luego.